Bueno, pues quiero hacer este video porque quiero hablar de mi experiencia con un curso de milagros. Como que bueno, para mí es un tema que es como complicado. Me parece que eh, pues contiene algo que está siendo complicado porque para mí, como ya les voy a comentar, mm, pues tiene toda una experiencia de vida, todo un sentido de vida que uno adquiere y uno eh, quiere para sí mismo y uno asume como, como la realidad de la vida y del conocimiento y de la verdad de lo que es la vida. Bueno, ya ustedes con el nombre podrían, el que no lo conozca, investigar de qué se trata este libro y la serie de libros que, que de los que se componen estas canalizaciones, pero bueno, el que ya lo conoce, pues es al que yo siento que se dirige más este video. La persona que sepa el libro y que de pronto lo esté siguiendo, lo esté siguiendo sus enseñanzas. Tenían muchos juicios hacia los demás y hacia mí misma, como que les voy a decir como mi perspectiva en ese momento, y era que pues yo me enfocaba en mis pensamientos, creía que esa era mi realidad, que era una realidad mental, y mis pensamientos pues eran como siempre como de ser rechazada, de del rechazo de los demás, de yo rechazar a los demás, de sentirme mal conmigo, em, de no entender de qué iban las cosas, em, no valorar mis ideas. Y en torno a eso, pues, hayan, hay muchas cosas que decir, ¿no? En cuanto al pensamiento, pero eso como que era lo que estaba haciendo un fastidio. Em, Era como insoportable para mí esa realidad mía, que me parecía tan triste, y yo tenía ese sentir, ese pensamiento de hay otras personas que yo veo mejor porque se ven más tranquilas, o a lo menos creen más en ellas, y yo me veía como una persona eh, está en torno a mí ha ocurrido un tema con la sexualidad, entonces eso estaba como muy presente en torno a por qué yo tenía tan presente la sexualidad en mi vida desde chiquita, porque tenía como esa realidad y no otra diferente, más inocente de pronto. Eh, y en torno a eso, em, fue que como que resonó en mí cuando conocí la existencia de este libro, resonó en mí el que yo debía abordar mi vida en torno a mi mentalidad, a mis pensamientos, que eso era lo que debía solucionar, aunque yo ya me había dado cuenta que no era capaz de sentir plenamente, que,
que no estaba siendo feliz, que no estaba pudiendo brindar cariño a otras personas, a mí misma. Entonces, aunque yo me daba cuenta de esto, yo ya estaba enfocada en mi pensamiento a raíz mismo de, de esta desconexión con mi sentir. Y lo que hice fue enfocarme en lo que pasaba en mi mente. Bueno, además está el tema de creer en Dios y lo que pasaba en este momento también tan importante para mí fue que eh, a raíz de mi crianza y de las ideas y sentimientos acerca de la vida que mantienen mis papás, pues yo tenía una forma de sentir y de creer en la vida. Y, y entonces ahí había como un gran vacío que yo sentía que era como que yo era incapaz, no solo porque no tuviera las habilidades, porque eso está presente en mí también, el no desarrollar mis capacidades y mis talentos y mis dones, pero también el no sentirme capaz en el sentido en el que yo me daba cuenta que yo no era pues quien manejaba todas las cosas, ¿no? Veía esto como tan complejo y yo me sentía así como chiquita y decía, no, pues esto es más grande que yo. Y sí, me doy cuenta en mí y en ese momento, como también yo como que abrazaba ese, ese sentir de ser yo quien controlaba mi vida, eh, quien la hacía girar. Entonces, como que apreciaba eso, pero al mismo tiempo, de a poquito, eso se fue derrumbando y yo ya no, no podía con esa idea. Y lo que ocurrió fue que como que yo me vi en el hecho de que pues tenía que creer en Dios para poder vivir diferente, como para ser más feliz, para entender quién era yo o acercarme a lo que significaba esta vida. A mí no me entraba la idea de Dios como se presentan en las religiones o ciertas cuestiones como que también son no amorosas, eh, que le presentan a uno una realidad eh, como violenta de pronto o vengativa. Entonces como que yo me preguntaba, pero entonces, ¿qué sentido tiene esto? Em, entonces sí, como que yo quería una alternativa. mm, y quería como que lo que ocurrió fue ahí, fue que mi sentir era que yo tenía que creer en ese Dios del que hablaba Jesús, porque parecía que Jesús había tenido una experiencia en la que tuvo un contacto con Dios, con este ser que lo creó a él y me doy cuenta que también pues me creó a mí y yo quería conocer
a ese Dios y entonces parecía como que tenía que encajarme a esas ciertas creencias que estaban en torno a las enseñanzas de Jesús. Y bueno, pues, y este libro viene como a representar la mente de Jesús, dice que proviene de la mente de Jesús. Y entonces eso fue muy atractivo para mí. Yo dije, esto pues es lo que yo esperaba porque son como palabras verdaderas, no hay confusión como yo me encuentro en la Biblia con varias como apartados. Yo en ese momento me di cuenta eh, como que sí hubo en mí una sensación de, bueno, yo podría intentar acercarme a Dios de una manera diferente, como con algo mucho más tranquilo dentro de mí, sin tantos como rituales y de pronto ideas de cómo debía dirigirme y de lo que debía pedir, digamos, en una oración. Pero sí recuerdo que sentía miedo eh, ante esa posibilidad, como que me dio miedo ese, esa de pronto, esa soledad en que yo, como yo sola, hacer eso, poder como comunicarme yo con Dios sin estos intermediarios, que era estar bajo una religión. Y entonces aquí fue que también me cayó como anillo al dedo el, este libro,